toda la información y estamos en contacto con el diputado provincial Carlos Delfrade. Buen día, Carlos, ¿me estás escuchando? Perfectamente, Pedro, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Dos temas que quería tratar en el día de hoy, si se puede. Uno, el tema Vicentín, que yo, te sabe que soy fanático de este tema, porque la Me verdad parece que... bien. No, no, porque la verdad que si me parece que, a ver, tengo que dar, pese a que el gobierno nacional está haciendo muchas cosas, me parece que en esa situación, con el retroceso, hizo que se descubriera todo esto, pero en cierta forma hizo que todo se trasladara y se prolongara y empezaran estas situaciones cada vez más raras, de un balance que no aparece, de un juez que se toma de la de Villadiego, como digo yo, y muchas cosas raras. Entonces me parece que ahí el gobierno tuvo un desliz ahí de no querer parecer, a ver, autoritario cuando eso era en beneficio de un montón de gente que estaba no sabiendo para dónde iba a ir su capital o su aporte que había hecho a Vicentín. Sí, sin dudas. A mí lo que me parece, en primer lugar, que hay que tener en cuenta una fecha, Pedro, que para mí es fundamental, 15 de octubre. El 15 de octubre es la asamblea de los 109 accionistas que tiene Vicentín. Allí se va a resolver el destino de la empresa según el punto de vista de la empresa, que por lo que dio a entender la semana pasada Vicentín, tiene relación con el acuerdo con los principales acreedores que son los bancos internacionales. Por lo tanto, la anunciada renuncia del directorio de Vicentín es una jugada para los bancos internacionales, no para la cuestión nacional. Por eso se rechazó cuando se lo pidió el gobierno nacional, después se lo pidió el gobierno de la provincia, se rechazó en aquellos dos momentos el pase a retiro de los directivos que se habían tragado el dinero, lo habían puesto en cuentas personales, aproximadamente 800 millones de dólares en los últimos 2 años, entre el año 2018 y 2019, una cosa impactante el saqueo que sufrió el Banco Nación de parte de estos directivos. Habían rechazado eso, pero como se lo piden los bancos internacionales, la semana pasada anunciaron que se retiraban, pero eso recién se va a efectivizar el 15 de octubre cuando se haga la asamblea de accionistas. En el medio, el 21 de septiembre, tenía que presentar el balance. El juzgado civil y comercial número 2 de Reconquista estaba cerrado por un caso de coronavirus. Ese mismo día el juez Lorenzini cuenta que toma licencia por estrés, lo cual es impactante porque nos remite al estrés financiero de la propia Vicentín en diciembre del 2019, y cuando ayer me comunico con el secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, con el doctor Gabriel Somaglia, para saber dónde diablos estaba el balance de Vicentín del año 2019, tampoco lo sabe, con lo cual no se sabe si Vicentín presentó o no presentó el balance. Es realmente un escándalo todo lo que está pasando con Vicentín, porque hay 30.000 personas que dependen de Vicentín en forma directa e indirecta. Y además de esto, nosotros en la Comisión de Seguimiento de Vicentín ayer recibimos a dos doctores en ciencias económicas que fueron los que produjeron un gran informe para el Banco Nación sobre Vicentín, y ellos dijeron que en el año 2019 Vicentín ganó, tuvo utilidad neta por 847 millones de dólares. Ese dinero lo mandaron todo afuera, y parece increíble que hoy estemos hablando de una empresa con un proceso de acreedores muy turbio, muy raro, con muchos productores endeudados y con muchísima plata que pasó por Vicentín y que hoy evidentemente no está acá en la Argentina, está en otro lugar. Esto hay que corregirlo, y más allá de lo que para mí es un error del gobierno de Fernández haber retirado el decreto para la expropiación de Vicentín, yo les pido con absoluta modestia, pero con firmeza, a las diputadas y diputados nacionales por Santa Fe que reinstalen el proyecto de ley de expropiación por Vicentín, porque va a ser la única manera de mantener algo nacional en el comercio exterior de granos y darle seguridad a las 30.000 personas que dependen de Vicentín. Ahora, cuando hablamos, vos decís el tema de que, bueno, va a haber una reunión que es importante. A ver, ¿esa reunión va a solucionar el problema económico de la gente? Porque, ¿La Asamblea de Accionistas? sí, No.
Bueno, lo que va a resolver es el futuro de la el empresa. futuro, nada más. Claro, y ellos van a decir va por acá, y yo creo que por lo que están anticipando, el futuro que quieren los directivos hoy de Vicentín es convertirse en una empresa extranjera. Totalmente, claro. Sacarla del ámbito de la Argentina. Es decir, Sí, sí, sí. sacar a los... Como todas las que tenemos, las grandes del río Paraná lo único que nos quedaron fueron las playas, pero la riqueza que pasa por el Paraná no son nuestras. Ese es el problema de fondo. Después por eso tenés los problemas que tenemos de desigualdad, de desocupación, que falta plata para tener camas y personal de salud para atender la pandemia. Todo está atado a la decisión política de pelear o no pelear por quién se queda la riqueza de Argentina. Está en manos no argentinas, ese es el problema serio. Totalmente. Carlos, y ahora al haber este juez se estresó, pobre. Sí, Lorenzini. ¿Quién toma el cargo o quién No, me sigue? imagino que será por algunos días, por lo que el juez me contestó a través de un WhatsApp que va a ser por unos días. Espero que se recupere pronto, pero lo cierto es que tiene que resolver si la provincia interviene o no, no interviene. Después también yo le pedí un informe a través de la legislatura al gobierno de la provincia para que me diga, bárbaro, van, intervienen. ¿Y cuál es el proyecto? ¿Qué hace la provincia si interviene Vicentín? ¿Para qué quiere intervenir Vicentín ahora? No queda claro tampoco de parte del gobierno eso. Yo sé que hay muchas urgencias, pero el tema Vicentín no es menor. Hay muchísima gente detrás de Vicentín. Son 3 ciudades de la provincia de Santa Fe. La dimensión humana son 3 ciudades. La ciudad tiene 10.000 habitantes, hay 30.000 en forma directa e indirecta que dependen de Vicentín. ¿Pero la provincia tiene la intención de intervenir Vicentín Sí, sí, lo presentó la Inspección General de Personas Ah, Jurídicas y lo ratificó, lo y está ratificó? ratificado. Y el doctor Lorenzini había dicho que lo están estudiando y lo iban a resolver en estos días. Ah, bueno, bueno, bueno. Por lo menos, a ver, es una iniciativa de la provincia, fuera de que la nación volvió para atrás, pero por lo menos es una Claro, iniciativa de la por provincia eso para... digo, yo intervengo. Ahora, el otro paso es, ¿intervengo para qué? Claro, Eso es lo que no queda claro, ¿entendés, Pedro? Lo de la intervención viene bien, por supuesto, tarde, pero viene bien. En todo caso, más vale tarde que nunca. Hacemos la intervención, profundizamos la investigación, ujú, tratamos de ver dónde fue el dinero que era del pueblo argentino y claro, se lo llevaron a otros lados. claro, es lo fundamental para ver dónde está la plata, Claro, dónde se la llevaron. y pero después viene el proyecto. ¿Qué pasa con Vicentín? ¿Quién decide eso? Claro. Ujú. Bueno, complicado, complicado lo de Vicentín. Sí, La verdad que pero hay que seguirlo, hay que seguirlo. hay que seguirlo para que no se olvide la gente y para que el gobierno termine haciendo cosas que beneficien a los argentinos, porque es una empresa que puede ser muy útil. Yo digo hasta, ¿sabés qué es, Carlos? Para saber cómo trabajan las otras, que no sabemos qué hacen, si se llevan la Claro, sí, guita, sí, es decir, porque las cuatro o cinco yo creo que están al mismo nivel de trabajo, ¿no? No es que una facture mucho más que las otras, sino que me parece que está repartido, es decir, los sí. muchachos se han repartido la torta, entonces todos tienen entonces bueno, si Vicentín gana tanto, quiere decir que las otras ganan tanto y tienen que pagar sobre eso, no sé, digo yo, para recuperar lo que en realidad nunca lo vio ningún gobierno, porque entraban y salían y se la llevaban. ¿Eh? No, no, por eso, lo que vos decís, ese rol de empresa testigo, que en algún momento también apareció en el decreto de Fernández allá por el 8 de junio, era importante, claro que era importante, pero al dejar de lado ese decreto, me parece que se ha retrocedido más de la cuenta y ahora lo que avanza, y era el gran drama que nosotros veníamos planteando desde la comisión, es la extranjerización de Vicentín. Ujú. Y es un problema para adentro y para afuera. Para afuera porque el comercio exterior argentino va a ser mayoritariamente extranjero. Y para adentro la cuestión social, la cuestión Sí, laboral, porque imagínate que se haga cargo el principal socio extranjero que tiene Vicentín, que es Glencore, una empresa que está absolutamente cuestionada, atravesada por denuncias de distintos delitos. ¿Qué garantía le puede dar Glencore a la gente después del antecedente que Glencore, cuando se hizo cargo de Arcin, Sulfacin en Freire y Beltrán, dejó en la calle a 160 trabajadores? sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, y hablamos de trabajadores y hablamos, justamente quería hablarte porque salieron los números un poco del tema del INDEC.
Yo estaba viendo, a ver, dos cosas que me parece que son bastante distintas. A nivel nacional, es decir, se perdió fuente de trabajo un 2,9%, es decir, se le sumó a lo que ya estaba un 2,9%, que si uno ve relativamente con otros países no es tanto, es decir, al contrario, estamos bastante bajo por esta situación de ayuda a las pymes, de pagar la mitad de los sueldos, del IFE, de bueno, todas esas cuestiones. Pero cuando se ve lo que pasó en Santa Fe, Terrible, es mucho más grande. Es decir, terrible. ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Es decir, a ver, se está dejando de lado la ayuda a las pymes, a los negocios, que hay tanto diferencia, porque creo que estamos en el 6, y pico por ciento aquí en el Gran Santa Fe, no sé, creo que una No, cosa en así. Santa Fe pasaste los 20 puntos Los, hoy de desocupación. Estabas en el 6,4 y hoy tenés más de hoy 20 de 20 puntos de puntos. Bueno, desocupación. estábamos en el Es 6,4. tremendo, ¿eh? Sí, Estamos sí, hablando sí, del sí. Gran Santa Fe, Sí, sí, donde sí, está sí. la capital del segundo estado de la República Argentina. Totalmente. Había 14.000 personas desocupadas 3 meses atrás, Ujú. 14.000 personas desocupadas, y hoy hay 51.000, Pedro. Sí, 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 sí. Es Por eso, muchísimo, por eso, es ¿qué muchísimo. pasó? ¿Qué pasó acá? Porque acá, a Entonces me ver, parece que al triplicarse la desocupación, especialmente en Santa Fe, en el Gran Santa Fe, para mí hay una explicación. La mayoría de la gente que tenía ocupación y que aparecía como ocupada era cuentapropista, monotributista o estaba precarizado, no era empleo estable. claro, puede ser, Entonces eso es lo que se cayó totalmente. a partir de la pandemia. Por eso nosotros decíamos, cuando habló Perotti, me acuerdo en el discurso inaugural en la legislatura, que yo le dije que no me había gustado para nada, porque estaba bien hablar de la pandemia, pero que era imprescindible hablar de la otra pandemia que se venía, que lo veníamos viendo, que veníamos recibiendo la denuncia de la gente de cualquier lugar de la provincia, que se quedaba sin trabajo, se quedaba sin la changa, se quedaba sin la ocupación del pequeño emprendimiento. Y ahora están los números son dramáticos. Entre Santa Fe y el Gran Rosario, casi 50.000 personas desocupadas en menos de 3 meses. Y eso, insisto, tiene que ver con el enorme grado de inestabilidad laboral de la gente, porque tiene ocupación precaria, las changas, los comercios cuentapropistas que prácticamente bordean el trabajo en gris, por no decirle en negro. Entonces me parece que esas cuestiones merecen una política activa de parte del gobierno de la provincia, pero ¿cómo lo vas a hacer si siempre los fondos salen de la gente que menos tiene? Por eso para mí es impostergable una reforma impositiva para que paguen más lo que más tienen y que haya dinero suficiente para hacer un fondo para atender a las necesidades de los desocupados, porque hoy se ha triplicado allí en la ciudad capital, en el Gran Santa Fe. Sí, y Rosario, vos me decís que también está bastante complicado, porque, Superamos los 100.000 desocupados, claro, más 100.000 los desocupados. subocupados te vas a encontrar con que entre 150 y 160.000 personas en el Gran Rosario tienen problemas laborales. Es una bomba de tiempo, porque toda esa desigualdad va a hacer que después la gente busque algún peso y el peso va a venir de las actividades ilegales, Sí, sí, va a venir del totalmente. narcotráfico, del contrabando de armas, del robo de autopartes, que son los tres grandes negocios de la economía criminal hoy en la provincia. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, la verdad que es muy preocupante. Yo la verdad que había visto los números a nivel nacional y dije, bueno, más o menos. Y cuando veo los números de la provincia, digo, no, no puede ser la diferencia tan grande, tan abismal, con respecto a lo que, bueno, se ve que, a ver, me parece que hay más trabajo, como vos decís, precarizado, más, más changa, más cosas así, que está faltando a Santa Fe, que esa gente pase a ser un empleado directamente, es decir, para tener un control mejor, porque a lo mejor si Para tener hubiera, estabilidad laboral, yo por claro, eso digo que es imprescindible pensar en lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, de distribuir las horas del trabajo estable en las grandes empresas. Las grandes empresas pueden tener, en lugar de 3 turnos de 8 horas, 4 turnos de 6 horas. Hay que trabajarlo, hay que discutirlo, hay que hacer planes, hay que sacarle impuestos, pero se puede hacer, con lo cual ahí
tenés una buena generación de fuentes de trabajo. Y después está lo otro, intentar que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social empiecen a pensar cómo en cada lugarcito del Gran Santa Fe y del Gran Rosario pueden producir elementos de captación de gente para trabajar en lo que necesita cada región, cada barrio. Hay que trabajar de lo particular a lo general, pero hay que tener políticas activas. Eso, bueno, eso de las 6 horas está ahí dando vuelta. Yo Sí, he sí, esto lo escuchado, dice la OIT hace rato, nosotros sí, lo sí, presentamos, por supuesto, fuimos ridiculizados, pero la verdad, no hay manera. En el mundo ya se está discutiendo esto. Alemania está trabajando 4 horas diarias como ley. Casi todos los países europeos no superan las 5 horas laborales. Ahora, cada uno de esos países europeos no lo hacen en medio de la riqueza. Salieron de la Segunda Guerra Mundial y fue a partir de la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban destruidos, ujú, que empezaron a pensar en repartir el trabajo entre la gente, reduciendo la cantidad de horas. Algún día lo tenemos que hacer. totalmente, totalmente. Bueno, te agradecemos mucho, como siempre, Carlos, que estás predispuesto para salir con nosotros aquí en C5SF y en la FM 89.5. Gracias por Un compartir con privilegio nosotros. para mí. Gracias por atenderme. Un Bueno, abrazo. hasta luego. Bueno, así pasaba Carlos de Frade, diputado provincial, eh, muy claro siempre del Frade, gracias a Dios. No nos cuesta entender la situación, y yo creo que para todos los televidentes y oyentes tampoco, que clarito, clarito. Y no sé si no se va a terminar en esa propuesta de esas 6 horas, que me parece que son una forma de poder llegar mucho más a más cantidad de gente, a más cantidad de gente. Hacemos un pequeño cortecito, Sebastián, Pasí, toma un poquito de agua, que tengo la garganta seca, 9:47, ya volvemos enseguida, volvemos con lo que yo